Nos sentimos contentos de estar aquí con nuestros seguidores en El País al Día a través del Nuevo Diario TV. Así es que una entrega más para llevarle una serie de informaciones, análisis, evaluaciones que nosotros realizamos, muy importantes, que yo sé que ustedes también la tienen. Pero aquí estamos representándolos a ustedes aquí en este nuevo día, ¿verdad, Medina? Así es, le damos las gracias a Dios, quien en su misericordia nos permite estar aquí como cada martes y también los jueves, como cada jueves a través de GDM y una red de cables nacionales que nos replican, lo que nos permite llegar a una vasta audiencia que cada día pues se extiende un poco más. Queremos dar las gracias a los miles de seguidores que tenemos ya, a los que de manera directa nos expresan sus parabienes y le dan cierta valoración a los temas que tratamos aquí. Esa es nuestra intención y nada, seguimos para adelante. Y yo veo a Eduardo Vera muy elegante en el día de hoy. Gracias, Albert, y le damos gracias al Señor por darnos un día más para estar con nuestros televidentes. Le damos las gracias a esos fieles seguidores que todos los martes están ahí a las 11 de la mañana para esperar su programa de preferencia, para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Pónganse cómodos, busquen su bata. Cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Hay cosas que yo no entiendo, señores. Pero yo veo que vete a usted hoy, se determina un código penal que a mí me parecía que era importante que el país tuviera su código penal porque hay muchas cosas que hay que introducirle y hay mucha deficiencia en la que nosotros actualmente tenemos. Pero yo veo que ha recibido muchas críticas ese código penal, Medina. ¿Qué tú crees que ha pasado, Eduardo? Porque el código penal para un sector liberal solo se limitaba a que se aprobaran en el mismo las 3 causales. Para ello no existía prioridad en lo que tiene que ver con el sicariato, lo que tiene que ver con los femicidios.
en lo que tiene que ver con los delitos electrónicos, que el antiguo código pues no lo tiene, porque miren, ese código es desde antes de fundarse la República. ¿Ustedes sabían eso? Ese código napoleónico se estableció aquí a partir de la invasión haitiana, ¿no? Y todavía ese viejo código es que está normando la vida social dominicana en términos de establecer la tipificación de las diversas penalidades que conllevan los delitos. Pues ahí hubo unos 70 nuevos delitos que se han registrado en ese código. Por eso no preocupa a nadie. Lo que le preocupó, por ejemplo, a Farideh Raful, que se está yendo por la puerta de atrás, es el asunto de las 3 causales y las políticas de género que son parte de la agenda de ese sector liberal, que no le importa lo que la sociedad está pasando en términos de inoperancia y de inaplicación de ese antiguo código penal. No, ellos la simplificaban a legalizar el aborto y a legalizar las denominadas relaciones entre parejas iguales del mismo sexo. Únicamente se limitaba. No es el código ideal, pero era lo posible. ¿Por qué no podemos seguir en ese limbo, en ese atraso, ¿no? de establecer un código que permita atacar, ¿verdad?, de manera efectiva los nuevos delitos que tenemos en la República Dominicana? Pero, Eduardo, entonces, ¿no es posible echar eso para atrás y empezar a hacer análisis en la sociedad dominicana para escuchar su opinión? Fíjate, Alberti, el Código Penal Dominicano es del siglo XIX. O sea, el código que tenemos actualmente, su base fundamental, es del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. O sea, estamos hablando que es un código, como decía Medina, que viene precisamente del código francés que se aplicaba en Haití cuando ellos hicieron su revolución en 1804. Luego, en nuestro país, ese código se reformuló en el año 1884. A partir de ahí, la base fundamental del Código Penal Dominicano tiene más de un 80% que viene desde ahí todavía. Estamos hablando de 2 siglos. Entonces, en los últimos 20 años que se ha estado debatiendo el Código Penal en las cámaras de senadores y de diputados, pues se han reformulado aproximadamente 3 proyectos. Un proyecto llegó precisamente hasta la mano de Danilo Medina, y Danilo Medina lo observó y lo devolvió. Es lamentable que estemos hablando del avance que ha tenido el mundo, del desarrollo que ha tenido la República Dominicana, y entonces todavía hoy en día estamos tratando con un código que viene de la época de la montonera en la República Dominicana. Eso es, diría yo, lamentable. Diríamos que estamos viviendo en una sociedad del atraso, de la sociedad del concho primo, porque precisamente ese código es de esa época. Pero, como decía Medina, los liberales entienden que lo principal para ellos son las 3 causales. Pero resulta que si ese código penal lo aprueban con las 3 causales, va a quedar invalidado porque va a chocar con el artículo 37 de la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir? Pero acuérdate que el próximo blanco es la Constitución. Quiere decir eso que sí, entonces, sí, si ese código lo aprueban así y lo votan, inmediatamente va a haber un recurso de inconstitucionalidad contra esas 3 causales. Y entonces veremos eso en el Tribunal Constitucional, donde lamentablemente tendrá que ser devuelto para atrás porque el Tribunal Constitucional dice su ley, que ellos defienden en la Constitución. Entonces, si hay un artículo 37 que establece todo lo contrario, ¿qué implica eso? Bueno, que vuelve para atrás. No, porque Entonces, ¿qué es lo que se le ha propuesto a la mayoría de esos liberales? Bueno, la Constitución establece que para modificar derechos fundamentales hay que hacer un referéndum. Entonces, se le ha propuesto hacer una ley adjetiva para incluir esas causales en una ley adjetiva. Pero antes de esa ley hay que hacer un referéndum para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no. Y que sea el pueblo mismo el que diga, sí, estamos de acuerdo. Eduardo. Y entonces
Lo demás, diría yo, es algo pasajero, porque si ya el pueblo decide y dice que sí, que está de acuerdo con ello, entonces se hace una ley adjetiva y se resuelve el problema. Pero mientras tanto, apoyando el nuevo Código Penal que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, sí, pero no es ley ya todavía. con ese código vamos avanzando. Sí, entonces, eso es lo que entendemos nosotros que es lo más saludable, lo más aconsejable y lo más lógico para realmente tratar de dar un salto. Por ejemplo, en ese Código Penal, hoy día, ¿cuáles son los mayores delitos que se están viendo? Bueno, los electrónicos, porque todas las cosas ahora son precisamente electrónicas, entonces ahora tenemos un gran problema con eso, pero eso no existe en el Código Penal. Para el Código Penal eso todavía no ha llegado. Entonces, entendemos que lo más lógico es que ese Código Penal que ya votó el Senado sea refrendado por la Cámara de Diputados y que Luis Abinader no lo devuelva. Porque puede darse el caso que también lo devuelva, como lo devolvió Danilo Medina. Sí. Entonces, que realmente lo que queremos es avance. Y se habla de desarrollo y de avance. Pero ¿cómo es que lo quieren lograr? Imponiendo cosas. Así no. Tenemos una sociedad que se dice que es democrática. Entonces, vamos a seguir los canales que dice la misma Constitución y entonces así podemos hablar de avance y de desarrollo. Mira, la Constitución ciertamente es un freno para las tres causales, entre otras cosas, porque también para la agenda liberal en términos generales, también la Constitución es una piedra de tropiezo. Por eso yo creo que la insistencia en sectores liberales de ir tras la Constitución, de ese afán que gran parte de la sociedad no entiende de reformar la Constitución, va en esos caminos. Porque hay que admitir y conocer que son políticas globales, liberales, donde organismos internacionales están presionando a los gobiernos, entre ellos al dominicano, ¿entiendes? Y nosotros sabemos y se entiende, y los sectores pensantes saben que el gobierno de Luis Abinader está bajo una fuerte presión internacional por esos organismos. Inclusive esos organismos que son tan generosos en los préstamos, en la entrega de placas y reconocimiento a gobernantes, está siempre fundamentada a que esas recomendaciones que ellos tienen de esa agenda global, de una especie de prácticas y normas universales que quieren imponer y donde obviamente chocan con la tradición y con los valores que como sociedad judeocristiana tenemos los dominicanos. Eso de la Constitución no es un obstáculo para ellos van tras la Constitución, porque hay que establecer que esos organismos y que esos sectores de poder a nivel global buscan crear una sociedad anormal, una sociedad sin capacidad pensante, una sociedad fundamentada en lo frugal, en lo ligero, en lo light, donde las capacidades de resistencia sean llevadas a su mínima expresión, de tal manera... O sea que tú estás diciendo que el presidente de la República, Luis Abinader, dice que su principal prioridad es la modificación constitucional, porque de ahí se van a desprender todas las demás modificaciones. Obviamente, entonces tienen contemplado modificar el artículo 37 de la Constitución para entonces introducir las tres causales dentro del Código Penal y resolver el problema. Sí. Porque mientras no se modifique ese artículo, por más que los liberales hablen, salten y brinquen, lamentablemente ahí hay una pared, que hay que primero derribarla para entonces introducirlo. Bueno, yo entiendo que la discusión es buena, pero vamos a ser prácticos. Eso significa que si una mujer llega a una emergencia con un aborto en curso, con feto vivo, donde se espera que la mujer caiga en un shock hipovolémico, hay que esperar que la mujer muera para entonces cambiar la Constitución, Medina. Pero usted sabe que no, usted pero claro, pero ¿qué hacer en ese caso? Pero yo voy a hacer una anécdota. Yo recuerdo que cuando mi hermana, a que yo me le sigo, tuvo su primer hijo, le dio preeclampsia. Sí. Una situación que se daba mucho en la mujer. Con un envaso de 20 y el doctor le preguntó a mi mamá que qué quería, si el hijo o la mujer. Ella dijo, no, yo quiero mi hija. Eso es lo que está primero. Pero lo que se está... Y él hizo un aborto y punto, y se resolvió el problema. Pero y entonces eso está prohibido. No pasó nada. Porque eso siempre ha existido. No, Estrella, ha existido. Eso siempre ha existido. Pero lo que se está planteando, hacer una ley Una especial. Cosa es una ley, otra cosa son prioridades que se dan en situaciones de emergencia. No, pero cosas muy diferentes. Escúchame que ahí tú lo que estamos hablando violentando
una vida ahí que viene en curso. Sí, bien, en curso. Y entonces, pero tú tienes una vida que ¿qué ya hay que está hacer en establecida. ese caso de la vida de ese efecto? Pero tú tienes de una la vida mujer? establecida. Ajá, Sí. no, Claro. en la Constitución no habla que tiene que tener una vida establecida, Pero claro. que tiene que estar tal No, criterio. no. Es un No. asunto que todos los... No. El criterio de prioridad, porque se hace así, hermano, y usted lo sabe porque usted es ginecólogo. No, sí, hay precisamente, veces que ¿qué toma hacer cuando viene un producto vivo que está trayendo como consecuencia un sangrado abundante transvaginal, donde usted no puede hacer el aborto porque está prohibido? La pregunta, Es un mía, producto vivo. la pregunta mía sería la siguiente. ¿Qué han hecho los médicos hasta el día de hoy? Exacto. Bueno, pero no hay, Esa era mi pregunta. no hay un preso ¿Qué todavía. se ha hecho en este momento hasta ahora? ¿Qué han O sea hecho que los se está médicos? violentando la Constitución. no. Bueno, lo que sucede es que una cosa es establecer el aborto legal en una ley, donde cualquiera que por quítame esta paja ya, déjame ya abortar. Es una Y otra interpretación cosa tuya, y otra cosa no. son las emergencias que se producen. Eso es una interpretación tuya. No, Tú no la es estás interpretación arreglando mía. dependiendo de Estoy las diciendo lo circunstancias. que ha estado sucediendo hasta el día Si de hay hoy. un producto ahí vivo, aunque la mujer tenga un sangrado abundante, hay que dejar la consecuencia que la mujer muera y el producto también muera, porque algo hay que hacer. La Constitución lo prohíbe. Sí, el momento lo dice, hermano. No, Ah, no. Pero momento. ¿qué se ha hecho hasta Entonces, ahora? Sería mi pregunta. lo ¿La que han te- dejado morir? Esa es mi pregunta. Entonces, lo que ¿Qué se ha hecho hasta el día de hoy? Entonces, vamos a seleccionar dentro de las tres causales esa. No, hermano, lo que pasa es que ¿Cuándo realizar un aborto? Cuando transcurra esto y esto y esto y esto. Eso es lo que hay que sí, hacer. lo que pasa es que en el Cuando amenace la vida de la madre, hay que dejar que siga su curso. No, ¿verdad que Pero no? ¿qué se ha hecho hasta ahora, Alberto? No, no, Esa no, sería mi pregunta. Hasta ahora se ¿Qué está se ha violent- hecho hasta ahora? Ajá, ¿tú quieres que continúe igual? Bueno, pero No, yo hermano, pregunto Y ¿qué que se ha yo hecho caiga hasta ahora? preso por una denuncia de una madre que diga lo contrario a mi actitud como No, médico. no, es que hasta ahora lo que se ha hecho es lo que se sigue haciendo y se hay que seguirá se- haciendo. Eso y hay que punto. seguirlo discutiendo. Eso no puede ser. No, así. de hecho, lo que se ha No hay planteado. garantía para el médico dominicano a ejecutar una acción de proceder a hacer un legrado con una situación donde ponga en peligro a la madre. Cuando viene a ver una familia de ellos, lo van a acusar que le hicieron un aborto, pero no sabe las circunstancias clínicas que lo produjo. O sea, el médico debe tener cuidado. Entonces, lo que hay que hacer es coger ese producto, mandarlo al Congreso, que le den el visto bueno y vuelva de nuevo al hospital para no hacer el procedimiento. Eso sería lo correcto. No, porque usted sabe que propiamente lo que se estila y se prioriza es casi siempre a la madre. Es una posición tuya. No, claro. Eso porque no está en la Constitución. Es que ha sido hasta ahora. No, porque Ahora, hasta ahora está incorrecto. Hay que explicar. Hay que hacer, por ejemplo, un arreglo en la Constitución donde se envíe un anexo, donde en ese anexo explique la situación, cuándo podría hacerse ese procedimiento. No estamos hablando de violación, estamos hablando cuando perjudica a la madre, porque de las tres causales deberían de seleccionar esa. Yo soy de opinión de que se sigue haciendo lo que se estaba haciendo hasta el día de hoy. Porque si se aprueba una ley para el aborto, en poco tiempo veremos varias clínicas de aborto. Pero- Y eso es lo no, que de hecho, la sí. Constitución No está quiero- no prohibiendo. quiero hacer Eso es lo que la acusaciones. Constitución está Pero hasta- prohibiendo. ajá, pero aquí- Clínica del aborto, pero hay clínicas donde que- quiera. Entonces, eso es lo que la Constitución está diciendo. No, eso no. Que se siga practicando lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Y punto. Pero no está claro eso. Eso no está claro. Bueno, lo que se ha establecido y se entiende que debe haber una ley especial que trate esos casos que usted señala. Es lo que yo planteo. Una ley Exacto, afectiva pero ¿qué es lo que estamos No diciendo? lo que dice Eduardo, y que no dejarlo así perjudica al médico. No, lo que estamos Eso diciendo. tiene que estar claro. Lo que Dentro estamos, de las tres causales hay que seleccionar ese específicamente. Sí, estamos Hacer un diciendo. reglamento, llevarlo a los hospitales, el Servicio Nacional de Salud, difundirlo, que haya inclusive un equipo de médicos evaluador, de ese mismo que hay en el país que evalúa la mortalidad materna. Ese mismo equipo puede llegar a hacer ese tipo de evaluación de su criterio y proceder al procedimiento. Sí. Que tenga potestad por el Congreso según los reglamentos que se especifique en esa ley. Es decir, de las tres causales, yo creo que esa es la más importante que perjudica a la madre. Sí, claro. Alberto, y lo que estamos diciendo es lo siguiente. Se le ha dicho a los que practican o quieren las tres causales que se apruebe la ley en el Congreso de referéndum. Y que se someta a un referéndum y que sea el pueblo el que diga si queremos esta o aquella o cuyá. Y el punto resuelto, porque vivimos en una sociedad democrática. Entonces, si vivimos en una sociedad democrática, es un derecho fundamental. Entonces, vamos a someterlo al escrutinio de la población y que sea la población misma que diga qué es lo que ellos entienden que se puede hacer, como tú explicas. Y entonces se hace ese debate y se somete a la población. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces la ese población debate. decida. Porque vivimos, se supone, en una sociedad democrática. Excelente. Entonces, cuando tenemos situaciones complejas, entonces lo que tenemos que someterlo a la voluntad del pueblo y el pueblo que diga.
y punto. La voluntad del pueblo, eso es importante. Sí. Yo estoy de acuerdo con los referéndums. Y yo creo que dentro de la nueva constitución debe estar esa parte del referéndum. No ¿verdad? está el referéndum, lo que no se ha aprobado es la ley. No, porque resulta que está. aquí hay más de 10 leyes pendientes de la nueva constitución que no fue una reforma, la del 10 fue una nueva constitución que se creó propiamente. Y creo que son más de 10 leyes que deben aprobarse. Hay gente que dice que hay 60 y pico. Bueno, 60 y pico. Y resulta que no hemos sido capaces como Estado de crear esas leyes y adecuar esa constitución y ya queremos hacer una nueva. Queremos hacer una nueva. No hemos sido capaces de, a través del Congreso, crear la normativa legal de la aplicación del contenido de esa reforma que se hizo en el 2010 y ya queremos hacer otra. Así no se avanza. Vamos a pausa y volvemos en breve. Vamos a unos compromisos comerciales. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Señores, estaba conversando fuera de cámara con relación a Venezuela. Los venezolanos deben estar muy contentos aquí en República Dominicana. Había planteado de que Maduro tiene una situación difícil. Fíjense que le estaban haciendo la vida imposible a María Corina Machado, no la dejaron ser candidata, se buscó entonces a Edmundo González Utria. En Venezuela hay un levantamiento total desde que se inició la campaña. Inclusive Maduro está buscando sus amigos urgentes, especialmente Rusia, China, Irán, porque parece ser que esos son los países que él va a tener que irse porque no se va a poder quedar en Venezuela. ¿Usted no cree que usted está exagerando? Yo no estoy exagerando, ¿no? Espérate. Oye, ¿Cómo fue que dijiste? le estoy diciendo que a Maduro no le queda otra alternativa que irse o a Rusia o a Irán o a China. Y cuidado si se va donde él está mandando la fortuna desde Venezuela a... Pero Pinochet se quedó en Chile. Ajá, sí, pero él va a tener la vida difícil porque él ha maltratado mucho a los ciudadanos venezolanos, apresándolos, maltratándolos, marginándolos, una crisis criminal, el crudo está en una situación difícil. Y a propósito de eso, Alberti, ¿cómo va la popularidad en este proceso que hoy estamos como a 20 días ya de esa Aquí no hay otro consulta camino ya. venezolana en este Oye, mes? el mundo entero está mandando mensajes a Venezuela para que la población total vote en contra de nuestro
amigo Maduro. Eso habría que verlo porque la situación, como bien tú lo señalas, de Venezuela es compleja. Y desde fuera se ve de una manera que desde dentro podría ser muy distinta. No, ya el venezolano despertó. El venezolano despertó, Medina, ya. No queda más Maduro. Ya eso ya va a madurar y va a caer. Acuérdate que primero él estaba verde. Pero, estaba bien sí, apegado. pero no es posible. Oye, pero ese es el plátano maduro que ha durado más tiempo. ¿Y cómo Sí, es? precisamente. Es que ya, no- inclusive, ya va a caer, por fin. No creo, porque llega lo que pasa. El gran problema es la debilidad de la oposición venezolana. Y está Ya no tan existe- floja está- Medina, ya la no existe oposición allá en debilidad. Venezuela. Pero venga, que no Está tiene- más unificada que nunca la oposición Está en tan floja Venezuela. Medina, ya la oposición. esa oposición es de agua de azúcar, hermano. O sea, allí está minada. No hay las estructuras. Habrá locales, sorpresa en nacionales. Venezuela, Medina. Habrá sorpresa. Habrá sorpresa. Aquí los venezolanos van a celebrar en República Dominicana y todas esas madres que tienen sus hijos regados en el mundo lo van a recoger porque ya sus hijos ya no aguantan más. Pero yo vi Ya acá- hay que unificar Venezuela. La ciudadanía de Venezuela debe ya recibir todos sus hijos que por fruto a la mala gestión del presidente Maduro está en una situación de lástima. Bueno, Pero ahora- yo vi hasta un merenguero dominicano haciendo campaña, fiesta. Por a su favor de cuarto, Maduro. a él le preguntaron, fue por mi cuarto, por su cuarto, porque lo contratan. Aquí mismo en el país había una constelación de grupos en los diferentes partidos. No puede decir eso, mi amigo y hermano. no es tan fácil. El chavismo todavía está enclavado. ¿El chavismo o el madurismo? ¿Cuál de los dos es? Bueno, porque el madurismo es la continuación del chavismo. Recuérdense que... Ya nadie se acuerda de Hugo Chávez allá en Venezuela. No, hermano, tiene... ¿Se acuerdan? Porque hay algunos museos, algunas estatuas, solamente por eso. Pero- Y lo van a tumbar desde que llegue el nuevo presidente, Edmundo González Urtria. ¿Usted cree? Sí, ya ¿Cómo eso es? ¿Cómo es? Ya no existe, van a ser igual que en China. Bueno, así pasó, algo pasó. Eduardo, ¿cómo era que se llamaba el diputado? El que inclusive los países de la Unión Europea reconocieron, ¿recuerdan? Pues ya ese no se... Guaidó, ya ese no se oye. Guaidó, ¿verdad? Guaidó, sí. Y Guaidó sí tenía mucho, creó mucho Pero ya impacto. ese no pero se no oye ni como ahora, intentar, no. Guaidó. Guaidó o Guaidán. No como ahora. Mire, y ojalá que así sea. Realmente la situación de Venezuela había sido el país más próspero de América Latina, uno de los países de mayores riquezas naturales, de mayores fuentes de Pero ya desarrollo. todo- Realmente hay que reconstruir a hay Venezuela. que reconstruirla, pero hay que ver hasta qué punto este sea el momento donde las fuerzas de oposición logren concitar. Tenle más peligro, no a la fuerza de oposición, tenle más peligro a las fuerzas armadas que apoyan a Maduro. Porque esas fuerzas armadas creen que No, eso- Maduro es eterno. Eso también. O sea que no va a ser suave la situación. ¿Tú El crees que pueblo no se- venezolano se tirará a la calle. tú crees que en no se caso hará- de no entrega del poder de Venezuela? ¿Tú crees que allá no hará una Te lo escaramuza vaticino desde estilo hoy. Bolivia? ¿No te lo vaticino desde hoy? Bueno, donde el asunto está complicado para el gobernante es en los Estados Unidos. Allí, ¿Tuviste el debate, Medina? sí, el debate vi una parte, sí. Pero yo vi que Biden está retando a los demócratas. Háblame algo de eso, Medina. Bueno, mira, realmente yo creo que el hombre de la década en los Estados Unidos se llama Donald Trump. Un hombre que contra todo pronóstico ganó las elecciones en las que fue presidente de los Estados Unidos contra el sistema, contra los sectores liberales. ¿Ustedes no recuerdan que los faranduleros, las grandes estrellas de Hollywood dijeron en aquella ocasión que si Trump ganaba se iban de los Estados Unidos? Las grandes luminarias, Trump ganó y se quedaron ahí, porque hay que decir que gran parte de las estrategias de los sectores liberales es hacer bulla, pero con pocas nueces. En términos reales, ellos les gusta el confort, la buena vida que da el sistema, sobre todo norteamericano. Y en los años de gobierno de Trump eso estuvo garantizado. La sociedad, fíjate, Trump fue el único presidente en los Estados Unidos que no realizó ninguna guerra. Fue el presidente donde la economía creció en grados nunca vistos en décadas. Fue el presidente que puso regla a la inmigración ilegal. Fue el presidente del establishment norteamericano de tipo conservador, que es la esencia de la sociedad norteamericana. Esta aventura con Biden, un hombre que
parece que sus condiciones físicas no le permiten gobernar ni siquiera su casa. Es un hombre que no está en condiciones de gobernar un país con las complejidades que representa para el manejo del mundo como los Estados Unidos. Ese debate fue demoledor. Trump se mantuvo asombrosamente bajo control. Tú sabes que él se apostaba a que perdiera las composturas y no, el hombre se manejó de manera magistral. Allí fue contundente cuando habló, por ejemplo, algo que es vital para los norteamericanos, de que la guerra, el apoyo a Ucrania en esa guerra con Rusia le ha costado a los contribuyentes norteamericanos 61 mil millones de dólares. ¿Entiendes? Y él habló allí inclusive de que él tiene un amarre con Putin y que tan pronto él gane esa guerra termine en Ucrania, lo que significaría un alivio para los Estados Unidos. También habló de la OTAN, ese monstruo europeo que maneja la fuerza bruta militar de los aliados en esa área. Él dice que los Estados Unidos no pueden seguir manteniendo esa estructura porque toda la fuerza operativa en términos de costo, en el 63-64%, está todo sobre los hombros de Estados Unidos, mientras Gran Bretaña apenas da un 4% y etcétera, así se lo distribuyen. Son asuntos puntuales que tienen que ver mucho con el nivel de calidad de vida de los norteamericanos, porque tiene que ver con sus ingresos, con algo que los norteamericanos no juegan. Y obviamente Trump apareció allí, un hombre como fuera de lugar, no manejaba los temas, aparecía fuera de sí. En un debate lo que sale a colar es que Trump salió con una mujer que se le pagó dinero. Un debate donde hay millones de gente viéndolo en el mundo. Salir con esas trivialidades a esta altura de juego, creo que sacó a Trump de su casilla. Y por demás, la cereza encima del helado se la puso la Corte Suprema al caso Trump, donde tiene esos casos penales, donde se habla, allí la Suprema Corte estableció que el presidente tiene una inmunidad parcial para actuar de acuerdo a los intereses del Estado Dominicano en determinadas circunstancias. Es decir, que esos procesos contra Trump nunca se realizarán, por lo menos antes del proceso de noviembre. Cuando yo vi la persecución que tenía los Estados Unidos, especialmente la parte judicial, contra Trump, ellos lo están victimizando. Trump va a ser presidente de la República, porque vi que el pueblo mismo veía que estaban ya exagerando con tantas acusaciones al mismo tiempo. Si tú quieres que una gente suba puntaje, solamente tiene que mencionar su nombre, no solamente en bien, hasta en mal. Es decir, que en la campaña es importante que no se mencione tantas veces al candidato contrario, pero así no se realizó en los Estados Unidos. Trump estaba todos los días en titulares en todos los medios de comunicación. Hubo Trump por los oídos, por la nariz, por la boca, por todas partes. Hubo caravana. Es decir, fue una campaña que Trump no tiene que hacer ni siquiera invertir dinero en nada, porque incluso los demócratas no encuentran qué hacer porque están contemplando la posibilidad de remover a Trump de la candidatura. Pero ya es tarde. Sí, lamentablemente no se puede lamentablemente no se puede cambiar así de un momento a otro. Eduardo. Fíjate, Medina y Alberti, muchos analistas lo que están es observando que lo que está sucediendo en estos últimos tiempos en los Estados Unidos es producto de su propia decadencia. O sea, como dice bien Medina, ver un debate entre los dos titanes de los dos partidos legendarios de los Estados Unidos, mientras uno habla de algunos datos, algunas estadísticas, otro entonces lo que viene es hablar de falda. Eso como que hasta cierto punto desdice mucho de lo que ha sido el imperio norteamericano. O sea, cuando los imperios van en picada, en decadencia, eso es lo que se produce realmente, porque ¿cómo es posible que estemos hablando de una de las primeras potencias del mundo y entonces en un debate para gobernar esa potencia lo que salga a relucir son ese tipo de cosas? O sea, muchos analistas lo que están pensando es precisamente que la lucha que tiene los Estados Unidos, principalmente con China, esa lucha lo ha sacado de su casilla, la lucha comercial, porque fíjense que la mayoría de las potencias han llegado a base de sus fuerzas militares.
China es la única potencia que va a llegar a base de su fuerza comercial, sin tirar un tiro. O sea, es algo que es impresionante en los tiempos en que estamos viviendo, porque siempre hemos vivido que las potencias siempre se imponían por sus fuerzas militares que tenían, y entonces eso contribuía a avasallar a los demás. En esta ocasión lo que estamos mirando es precisamente una penetración comercial de una potencia que va en avance y prácticamente está arrinconando lo demás. Entonces, lo que dice Medina de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos también deja mucho que desear, porque a una persona que se le haya imputado 34 cargos, y entonces la Suprema dice, no, eso hasta que no pasen las elecciones, ese hombre tiene inmunidad. Lo que le está diciendo a los demócratas que lamentablemente ellos van a tener que morder el polvo de la derrota, porque si con todo lo que le han hecho, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que dice Alberti, lo han levantado. Es como quien dice que un muerto que estaba ahí lo han levantado. Y como la Constitución de Estados Unidos tiene una modalidad que se parece mucho a la que nosotros tenemos, pero es diferente, porque ellos plantean 2 periodos gobernando, diferente a la de nosotros, que tienen que ser 2 periodos consecutivos. Y precisamente eso le ha dado en estos momentos la favorabilidad, incluso hasta cadenas de televisión, que son prácticamente de la parte demócrata, le dieron un 63 a un 37% en ese debate, lo que quiere decir que prácticamente Biden está como quien dice anulado, y por eso es que hay muchos movimientos para tratar de hacerlo saltar del puesto, pero en esta semana dijo que no, que los reta a ellos para demostrarle que realmente el candidato de los demócratas es él, lo que quiere decir que prácticamente Donald Trump va por el hilo de adentro y posiblemente se talle de nuevo la ñoña, como decía Alberti, en noviembre de este año. Eduardo, tú sabes que estaba yo buscando la definición de calamar y vi realmente que Ese crustáceo. el calamar tiene 8 brazos y tiene los brazos en la cabeza. Tiene 10 brazos, tiene 2 largos y 8 cortos. Y tiene los brazos en la cabeza. Pero eso se parece a la profecía, porque no dice que va a haber una cuestión con 10, la profecía. No, lo que pasa es que tiene los 8 brazos, y 2 cortos y 2 largos en la cabeza. Entonces yo estaba relacionado, ¿no? Y yo estoy hablando de la profecía precisamente de la República Dominicana. Aquí hay un caso Calamar, donde yo veo que esos 8 brazos, 2 largos y 2 cortos, 8 cortos y 2 largos, están en una serie de negociaciones mías que yo no entiendo. Pero en este caso no había un corto, no, ahí son todos largos, hermano. ¿Todos largos? ¿Cómo fue? En el caso que estamos ¿Qué hablando... tú opinas? Pues este es un calamar diferente, ¿verdad? No. Esas negociaciones que se están haciendo con ese este no es el crustáceo. crustáceo que conocemos. Esas negociaciones de esas 10 brazos que tiene en la cabeza. Sí, ese fue uno de los primeros, o de los últimos expedientes más bien, de largometraje que ha manejado la Procuraduría del pasado gobierno. El Medusa creo que le antecede, pero este de Calamar es un caso mayor. Se habla de un entramado de corrupción establecido desde el Estado, donde se habla de más de 41,000 millones de pesos que fueron repartido, ¿no?, en una estructura criminal que operó en diversas modalidades. Una de ellas era el trastueque, ¿no?, a través de deuda pública, crédito público, donde inclusive se llegó hasta formar empresas con el mismo nombre de otras empresas antiguas que tenían propiedades de bienes que habían sido incautados y nunca se les pagó, y esas empresas pues expiraron su funcionamiento. Ellos hasta crearon empresas con el mismo nombre y cobraron ese dinero. En fin, es un expediente muy voluminoso. Obviamente no podemos dar por válido todo lo que dice el expediente porque es una acusación. Habría que también que ver la réplica, ¿no?, de los acusados en ese tema. Ahora, lo que llama la atención es esta modalidad nueva que establece el Código Procesal Penal, que yo no sé, tiene un nombre técnico, ¿no?, qué sé yo, de oportunidad, ¿no?, sentido de oportunidad, pero
En la calle eso tiene otro nombre, en la calle la gente le está poniendo otro nombre a eso. Porque no es posible que usted desfarque el Estado, usted se lleve 40.000 millones y usted de los principales cabezas, es más, como el caso de Mimilo, hijo de Milo Jiménez, que era el eje central sobre el caso. Usted ve el asunto del Donald Guerrero, porque era ministro de Hacienda, obviamente, y esa posición le daba la posibilidad de abrir todas las puertas. Pero el eje no era Donald, el eje era Mimilo. Y resulta que ese Mimilo, que fue el eje fundamental en ese entramado de corrupción, ese señor no está en el expediente. Ese señor fue exonerado de los cargos. Pero espérate, porque yo vi por ahí un titular de un periódico que estaba devolviendo 100 y pico de millones. ¿Cómo es? No, entonces, ¿cómo devuelve 100 y pico de millones y no está en el expediente? ¿Y cómo es eso? No, 100 y pico no. Estamos hablando de 700 y pico de millones. Y Crisóstomo, que era otro también de los... Pero ¿cómo él devuelve dinero y no está en el expediente? Porque eso es lo que yo quiero que me expliquen. No, porque en todas partes existe. En los Estados Unidos eso existe, ¿verdad? La colaboración. Usted es un acusado de un proceso, cualquiera que sea. No, pues, pero en Estados Unidos ese tipo de colaboración no existe. Allá existe colaboración en asuntos de justicia penal y ese tipo de cosas, pero nunca ligado a los intereses económicos del Estado norteamericano. Sí, no, pero me refiero... Nunca ligado a eso. Sí. Todo el que está ligado a asuntos económicos en el Estado norteamericano, lo que esté preso y con todos los bienes incautados. Pero con relación a crímenes, a droga, ese tipo de cosas, sí hay muchos acuerdos. Pero en términos económicos, cuando se trata de impuestos del Estado, nunca tú vas a ver acuerdo. En Estados Unidos no lo he visto. Sí. Me gustaría que me enseñen uno. Lo que quiero decir es que hay veces en la Fiscalía, el Ministerio Público tiene la opción de negociar para conseguir información y esa negociación le permite al que colabora un atenuente en la condena. Un atenuente, es decir, si a ti te tocan 10 años, yo voy a negociar para que por 5, ¿verdad? O sea que ellos negocian como si fueran jueces. Porque ellos lo que tienen que llevarle al juez lo que se acordó, pero eso depende de lo que diga el juez. Si el juez no lo reconoce, dice, no, en vez de 20, vamos a darle 10, no los 5 que tú dijiste. Lo que se negocian son las penas, pero los bienes no se negocian, porque se supone que si tú te llevaste algo que no es tuyo, tienes que restituirlo. Incluso en Estados Unidos, como tú estabas diciendo, tú tienes que restituirlo con los intereses. Oye, ¿cómo es la cosa? Tienes que restituirlo con los intereses que eso generó, porque eso no era tuyo. O sea, tú estás abusando un dinero que no era tuyo. Los intereses que eso generó, tú tienes también que devolver. ¿Cómo va a ser, Eduardo? Así es la situación. Así mismo es. Pero eso no puede ser posible, bueno, entonces. Así mismo es, pero aquí lo que se está negociando es, yo me robé 500, toma 200 y me quedo con 300. Pero y eso se llama negociación. Es un mensaje interesante. Eso se llama impunidad y corrupción. Pero que tú el que lo practica. Inclusive sin verle la cara nunca a un juez. Se hace ese tipo de negociación. Sí. Pero mira qué interesante, porque ya yo sé que si estoy en una institución, yo cuando llegue a la Procuraduría, ahí mismo digo, pero vamos a hacerlo lo mismo como tú hiciste con fulanito. Vamos a negociar y vamos a ver cómo nosotros arreglamos todo. No. Porque es un precedente. Es una oportunidad para descongestionar las cárceles. Yo creo que la Procuraduría debería establecer una oficina, sobre todo en el penal de la Victoria y Najayo, con un letrerito que diga si aceptan negociaciones. Entonces los que están ahí devuelven una parte de lo que se robaron y un criterio que ellos dicen que piden arrepentimiento, ¿no? Que muestran arrepentimiento, decir yo estoy arrepentido, yo me robé 2 millones, mire, yo voy a dar medio millón. Debería haber un cuartico que diga devolución por arrepentimiento. Devolución por arrepentimiento. Pero vamos a sugerir eso, señores. El País al Día puede hacer una propuesta en el Congreso para que en La Victoria haya una oficina donde se llegue a hacer negociaciones con los presos. Y es un modelo único en el mundo para nosotros descongestionar las cárceles. Pero le digo algo. La corrupción tiene muchos beneficiarios. Pero los que se benefician de la corrupción no solo son los corruptos que se llevan el dinero, también los que lo persiguen se benefician de la corrupción. ¿Cómo va a ser? Pero déjame claro, es un negocio. Yo no quiero estar involucrado en este espacio del programa. Yo mejor me retiro porque ya tú estás mencionando que la repartidera todavía es mayor. Pero déjame decirte algo. Claro, pero alguna vez se hacen allanamientos y no aparecen bultos, se han desaparecido bultos llenos de dólares. No. Pero algo peor, déjame explicarte algo. Por ejemplo, tú estás hablando del dinero del Banco Popular. No sé, yo lo que sé es que he oído que se han desaparecido bultos llenos de millones. No, si tú estás mencionando el Banco Popular, todavía no apareció. Y no apareció ningún registro. Bueno, pero déjeme decirle algo. Cuando yo digo eso me refiero,
El gobierno contrató, creo que fueron unos 40 abogados a principio de gestión, para que esos abogados llevaran los casos en colaboración con la Procuraduría de Corrupción. ¿Qué por ciento tú crees que ellos recibirían? Se transan por poco un 15%. ¿Un 15% de cuánto? De lo que se recupera, pero ya hay más de 2.000 millones. ¿Cuánto es vamos a redondearlo en 2.000 millones, nada más de Mimilo y de Crisóstomo? O sea que un billete. Oh, pero ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto se están llevando? Pero ¿tú crees cientos que de esos millones? abogados no podrían boronear más abajo? Ah, pero ¿y cómo tú crees que se logran todos esos acuerdos y todas esas cosas? No, Porque, no. porque déjeme decir, los abogados tienen un principio. Yo que voy a dice- seguir como médico mejor. Pero va más de 300 millones. Los abogados dicen que ellos prefieren una negociación Que a un donde buen- ganen poco que a un buen juicio. a un juicio largo que no se sabe Un cuándo buen van a juicio. ganar. Ah, pero mira qué bien. Entonces, lo lógico es que ellos busquen una negociación. Por ejemplo, ya esa gente de manera amigable devolvieron 2 de ellos nada más. Porque también el eminente doctor Locual, devolvió él también 200 millones. Pero él dijo que no estaba en eso. pero Que devo- eran asuntos normales, ilegales. Y Pero él, toda la cosa. pero él devolvió 200 millones. Es decir, que ¿cuánto es el porciento que ya tienen en los bolsillos? Porque ellos ya negocian, entregaron esos bienes. ¿Cuánto es el porciento que tienen esos Pero abogados? va más de 300, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Ah, bueno. Entonces, ¿de dónde salieron ese dinero? De la O de las arcas del Estado. Eso está muy claro. O sea que ese por ciento que se entregó viene también del arca del Estado. No, pero claro, O porque sea, eso en vez de ir al Estado para fines de inversiones, que tanto se necesita en este país por el asunto de todos estos ajustes que se quiere hacer, mejor ese porcentaje va donde los abogados y de los abogados no se sabe para dónde va. no, de los abogados se sabe para dónde va. ¿Cómo? Sí, porque eso tiene sus caminos naturales. Creo que la sociedad dominicana y que el Ministerio Público, porque se ha cuestionado eso mucho, y el Ministerio Público pues lanzó un comunicado advirtiendo a comunicadores que no pueden hablar de eso, que pueden ser sujetos de algún tipo de persecución. Cosa que después luego la señora Miriam Germán dio para atrás, dijo que no quería decir eso, porque la libertad de expresión, la libertad de la sociedad dominicana de decir lo que entiende y lo que quiere, lo que debe merecer es la respuesta, si el pueblo está equivocado, si el comunicador está equivocado, si la sociedad entera está equivocada. El papel del Ministerio Público es aclararle y demostrarle que ellos están actuando de manera correcta y en bien de la sociedad. Pero hay que decir que el hecho de excluir a los principales cabezas de casos de corrupción y dejarle una parte de dinero, que ellos den 1%. Bueno, hay un señor en el caso de que involucró a la gente de Politur, hay un bombero en la España, un dueño de bomba, que él devolvió también 800 millones. ¿Cómo? Sí, claro, porque él se lo entregaron sin facturar. Pero a pesar de todo eso, Medina, pero este domingo Danilo Medina tiró un discurso para iniciar la renovación del PLD. Te lo dije, Medina, te lo dije, que el único responsable de la situación que se estaba llevando en esas alianzas, el único responsable era Danilo Medina. Fíjate que ya él lo dijo en el Congreso, mira, yo soy el culpable. Y ustedes no lo creían eso. Y él dijo, mira, yo soy el culpable. Inclusive, ahora yo estoy con un interrogante. Se dice que quienes traicionaron al partido fueron ratas. Entonces, ¿quién es el mayor? Bueno, la rata mayor. Pero ahora él dice, ¿sabe lo que dijo él? Para los que creen en renovación, dice que esas son de renovación no es de joven ni de viejo, que eso no tiene que ver con edad. O sea, lo que quiere decir que él y su equipo de gente que tiene el control de la estructura van a seguir. Que esa renovación que la población entiende que debe darse en el PLD no se va a dar. Pero también hubo algo notorio ahí. Fíjense, allí no estuvo Margarita. Margarita tiene algunos compromisos. Pero siempre que hay una actividad, él Está tiene en compromiso. una Porque Pero la- hay que aceptar los que otros días tiene ha algunos habido compromisos y esos compromisos está un familiar en otros países, Medina. Sigue Medina, sigue anotando porque hay otro. Gonzalo Castillo. González Castillo tiene asuntos Otro pendientes compromiso. empresariales. Otro compromiso. Ok, pero Euclides. Abel Martín. Albert Martínez mandó un Otro video. compromiso. La única queja que tiene Albert Martínez es que mandó un video y no se lo pusieron. Donde pedía ahí excusa en ese video. Y una excusa que servía también de promoción. Y Euclides está enfermo. Pero lamentablemente no se lo colocaron. Bueno, lo que se dice es que Danilo está con nuevos aires, está remozado físicamente. Parece que el cáncer, gracias a Dios, le desapareció. Ya no lo Gracias a tiene Dios. porque No, se ve renovado. Lo que pasa es que hay otra noticia por atrás, ¿Cuál? que lo van a rehabilitar.
Claro, es lo que quiero decir. Entonces parece ser que él, Hipólito Mejía... Yo no puedo y los creer demás eso que están tú preparando planteas. trajes. Yo no puedo creer eso que tú lo planteas, Ay, porque ¿cómo? entonces lo voy a malinterpretar. Entonces significa que perder el PLD era porque había alguna negociación por arriba con el PRM, llegar a acuerdo para que sea una debilidad el trabajo del PLDismo, con el objetivo de que lo rehabiliten. Entonces lo que hicieron es una traición a Abel Martínez. Eso no puede ser posible. Si es lo que dice mi hermano... La información que tengo que Abel Martínez no fue porque él quería un turno y le dijeron que no iba a hablar ahí. No voy a hablar. Y mandó un video y tampoco se lo pusieron. Bueno, eso necesita que yo me... O sea que ese es un conuco de Danilo Medina. Ese es un conuco de Danilo Medina. Yo dije el otro día que Danilo estaba como los músicos del Titanic. El banco hundiéndose y ellos tocando como si nada. Eso significa que Danilo Medina no solamente traicionó su mismo partido, traicionó también al Partido Revolucionario Dominicano y también traicionó a la Fuerza del Pueblo, porque le daba una cara y por detrás tenía unas negociaciones lo más posible, quizás tuvo algunas negociaciones por arriba con el Partido Revolucionario Moderno. Señores, muchas gracias. Le damos las gracias a esos fieles televidentes, porque siempre están ahí para ponerse, como dice el programa, al día. Que tengan buen provecho y que el Señor los bendiga a todos.